Santo, Señor, en medio de la iglesia. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayéndonos una palabra fresca, trayéndonos un rema, Señor. Y como dice tu palabra, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Que podamos hablar un mensaje claro del corazón del Padre, Señor, al corazón de tus hijos, al corazón de la iglesia. En el nombre de Jesús hoy oramos, Señor, que descienda tu Santo Espíritu. Hoy oramos que descienda tu Espíritu Santo, Señor, llenando vidas, corazones, Señor. Y te pido, Señor, que nadie salga igual como entró, Señor, sino se lleve una palabra que transforme su interior, que transforme su vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Verdad? Aleluya. Bueno, vamos a continuar con la serie que estamos llevando los miércoles, es el barro y el alfarero. Recordarán que la ocasión pasada hablamos de Job, ¿verdad? Y hablamos acerca de que el libro de Job tiene 42 capítulos. Y en el capítulo 19, versículo 25, nos da el centro, el núcleo, ¿verdad?, del corazón de Job. Todavía no estaba en la mitad del desierto, pero Job declara: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo, ¿verdad? Porque Job reconoce una situación. Job reconoce que la vida o el problema que está llevando, que el problema que está sucediendo, Dios no lo permitió para destruir su vida, sino que Dios lo permitió para forjar el carácter de Cristo en su vida, que Dios permitió la situación para poder formar el corazón del Redentor en el corazón de Job, ¿verdad? Y eso nos habla de los tratos personales. Recuerden, estamos hablando de las relaciones básicas del alfarero, ya lo vimos, la relación con la palabra, la relación con el mundo, la relación, ¿verdad?, con Dios mismo, con los tratos personales. Y recordamos que los tratos personales son aquellas situaciones que Dios permite en nuestra vida para ayudarnos a ser dóciles a la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero vamos a continuar. En la sesión pasada, ¿verdad?, hablamos acerca de Job. Y hoy vamos a hablar de Isaías, cómo el profeta Isaías nos habla acerca del alfarero, cómo el profeta Isaías nos habla acerca de la función de Dios como alfarero para la iglesia, ¿verdad? El profeta Isaías también presenta a Dios como un alfarero determinado a trabajar el duro barro de su pueblo, ¿verdad? Vamos a Isaías, por favor, capítulo 29. Isaías, capítulo 29, y vamos a leer el versículo 16. ¿Estás ahí? ¿Sí? Isaías 29, 16 dice: vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Entonces el profeta Isaías nos habla y nos da una claridad. ¿Cuál es la claridad con la que tenemos que comenzar el trabajo o el descubrir la revelación, la gracia del Señor para nuestra vida? Que el Señor tiene una determinación. Di conmigo: determinación. Y es que lo que ha comenzado en nuestra vida lo terminará. A veces hay situaciones que no podemos entender, a veces hay situaciones que no alcanzamos a comprender, hay situaciones que no podemos saber el porqué y nos rebuscamos en nuestra mente tratando de encontrar un porqué. Pero algo en lo cual podemos descansar, algo en lo cual podemos reposar en Dios es lo siguiente: saber que Dios tiene un plan en medio de cualquier situación, en medio de cualquier problema, y que ese plan es forjar el carácter de Cristo en nuestra vida. Y los tratos personales los vemos en el pueblo de Israel. Cuando Israel salió de Egipto, Dios empezó a obrar como alfarero y el pueblo como el barro, a dar forma. Y varias veces tuvieron que ser quebrados. Recordarás en el monte cuando Moisés subió y tardó 40 días en bajar, y habían formado un becerro de oro. ¿Recuerdas? Y estaban adorándolo. ¿Por qué fue? Se desesperaron. Creyeron que Dios los había abandonado, creyeron que Dios los había dejado. Pero era algo sin sentido, porque el Dios
que los sacó de Egipto, los iba a mantener en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Ahora, ninguno de nosotros nos gusta pasar por el desierto. O yo pregunto, ¿a quién le gusta pasar por el desierto? Levante su mano. A nadie. Pero es necesario que tú y yo pasemos por el desierto, porque en el desierto es donde Dios, escúchame, donde Dios nos dará forma, donde Dios amoldará nuestro corazón, donde Dios tendrá una obra para que tú y yo podamos reflejar a Cristo. No podemos hacer nada para cortar el desierto. Escúchame, no podemos hacer nada para cortar el desierto, pero podemos hacer mucho para alargar el desierto. El pueblo de Israel, después de que cruzó el mar, debieron de haber tardado aproximadamente 40 días en llegar a la tierra prometida. ¿Pero cuánto duraron? Y la Biblia es muy clara y dice, y tardaron 40 años por la dureza de su corazón. Y a veces Dios tiene que estar tratando con nosotros de una forma y de otra por la dureza de nuestro corazón. Por eso es necesario que entendamos el principio de los tratos personales, que son para volvernos dóciles a la voluntad de Dios, volvernos dóciles a la voz de Dios, ¿verdad? Isaías reconoce la determinación de Dios de tratar con su pueblo, pues asegura, escúchame bien, pues asegura que aunque el vaso se quebre, Dios volverá a reunir los tiestos. ¿Qué son los tiestos? Los fragmentos los fragmentos rotos del vaso. Y los volverá a trabajar reintegrándolos a la arcilla. Lo voy a decir nuevamente. Isaías nos da una claridad. Isaías reconoce algo que tú y yo tenemos que reconocer esta noche: la determinación de Dios para tratar con su pueblo. La determinación de Dios para tratar contigo y tratar conmigo. Pues asegura que aunque el vaso se quebre una y otra vez, el Señor recogerá los tiestos, los pedazos que se soltaron, y los volverá a insertar en la arcilla. Porque Dios es un Dios de obras completas y va a terminar lo que ha empezado en nuestra vida. Dice la Biblia que fiel es el que prometió, que también lo hará. Y podemos descansar en esta promesa, en la garantía de su promesa, en el juramento de su promesa, que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Isaías 45, 9 al 11, por favor. Isaías 45, versículo 9 al 11. Dice, ¿estás ahí? Hay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Hay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Dice el versículo 12, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todos sus ejércitos mandé. Yo los desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Podemos descansar en esta promesa, amados. A veces puede haber cierto desánimo en el corazón del hombre, de la mujer, acerca de lo que Dios hace. Pero Dios tiene un plan perfecto. Y dentro de este plan, escúchame, así Dios tenga que quebrarnos 100 veces, 100 veces seremos quebrados. Pero tenemos una garantía: 100 veces seremos restaurados, 100 veces seremos renovados, 100 veces seremos formados por el Señor. La Biblia dice 7 veces caerá el justo, 7 veces será quebrantado, será levantado, no será quebrantado. Tenemos que aprender a distinguir las situaciones que Dios permite como desierto y los problemas en los que nosotros nos metemos por pecado. ¿Están oyendo?
no es lo mismo un desierto que Dios envía a nuestra vida, que Dios permite en nuestra vida, que un problema por causa de pecado. ¿Sí me explico? Un desierto es una situación que está fuera de nuestro control. Un accidente, una situación que se sale de nuestra vida. Ese es un desierto en el cual Dios va a tratar con nosotros. Pero cuando es por pecado, no es desierto. Estamos en un problema severo a causa del pecado, pero no es desierto. Porque tenemos que salir, arrepentirnos y restaurar las consecuencias del pecado. ¿Cómo lo sé? El libro de Lucas, no vayas, pero Lucas capítulo 4, lo puedes buscar en tu casa. Lucas capítulo 4 nos dice que Jesús fue llevado al desierto ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y cuando salió del desierto, salió ¿en qué? En el poder del Espíritu Santo. Entonces, si justificamos el pecado como un desierto, entonces estamos interpretando que el Espíritu Santo nos lleva ¿a dónde? Al pecado. Y sería una incongruencia. Di conmigo incongruencia. Porque el Espíritu Santo no lleva a nadie a pecado. Estamos en lo correcto. Entonces tenemos que aprender a distinguir los tratos personales en el desierto a causa del trato de Dios para forjar el carácter de Cristo en nosotros, y los problemas en los que nosotros nos metemos por pecado. Aún en los problemas donde nos metemos nosotros por pecado, Dios tendrá misericordia. Pero esos pecados o esos desiertos nos enseñarán a vivir en santidad cuando somos dóciles. Nos enseñarán a caminar en rectitud. Nos enseñarán a caminar la vida de Cristo. Pero los desiertos que están fuera de nuestro alcance forjarán el corazón de Cristo en nosotros. ¿Me estoy explicando? Porque es muy sencillo justificar el pecado como un desierto. Ay, es que entré en el desierto. ¿Por qué? Porque estoy en pecado. No, una cosa es una y otra cosa es otra, ¿verdad? Pero aún en medio de cada situación Dios tendrá misericordia. En el desierto, yo les dije, si es necesario que Dios nos quebre 100 veces, seremos quebrados hasta forjar el carácter de Cristo. Número 2, Dios como buen alfarero tiene que pisar el barro. Di conmigo pisar. Tiene que pisar el barro para hacerlo homogéneo y moldeable. Dios tiene que darle forma, tiene que quebrarlo para dejarlo perfectamente una obra de arte. Isaías 43:2, por favor. ¿Estás ahí? Y espero que este versículo ministre tu vida. Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Eso es una promesa. Cuando estemos en medio del tiempo más difícil, en el desierto, el Señor estará con nosotros. Y podemos poner como ejemplo muy sencillo los 3 amigos de Daniel, ¿se acuerdan? Sadrach, Mesach y Abednego, ¿se acuerdan? Dice la Biblia, por cuanto desobedecieron al rey, por honrar al Señor, los acusaron y los condenaron a que fueran quemados vivos en un horno de fuego. Pero alguien se ensañó en contra de ellos. Y dice la Biblia que el horno lo calentaron 7 veces más. De tal manera que la persona que iba a abrir el horno para meter a estos 3 muchachos quedó calcinado en un instante. Dice la Biblia que lanzaron a los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, a el horno. Pero qué curioso, ¿verdad? Lo puedes leer en los primeros capítulos de Daniel. Pero qué curioso, qué glorioso estos versículos. Porque cuando son lanzados, escúchame, pasa un tiempo y el rey se asoma y le dice, el rey dice, ¿Dios los libró? ¿Su Dios acaso los libró del fuego? Y cuando se asoma el rey
Y dice, ¿cuántas personas echaron? Dice, 3, Señor. Pero en lugar de haber 3 en el horno de la prueba, en el horno de fuego, había 4, y el cuarto, dice el rey, semejante al Hijo de los dioses. Y es que, escúchame, era el Señor, es que porque en medio del desierto, en medio del horno de fuego, el Señor estará contigo para ayudarte, para esforzarte. Esa es su promesa. Lo acabamos de leer. Cuando pases por las aguas, cuando pases por el desierto, yo estaré contigo. No dice que no vamos a pasar por el desierto. No dice que no vamos a pasar por el fuego. Al contrario, dice que vamos a pasar por las aguas. Vamos a pasar por el fuego. Vamos a pasar por momentos difíciles, por el horno de fuego. Pero en medio del horno de fuego de la vida, el Señor promete estar con nosotros. Y como a Pedro, cuando se hundía, lo tomó de la mano y lo sacó. Así tomará nuestra mano y nos ayudará a salir adelante. Pero ¿qué características encontramos en los 3 amigos de Daniel? Número 1, las sogas se pudrieron. Porque cuando entramos en el horno de fuego, en el desierto, las cadenas que nos atan se pudrirán, se caerán. Porque dice la Biblia que los yugos se pudren a causa de la unción. Y en el desierto, lo que nos encadena, el orgullo, la vanidad, la soberbia, la egolatría, los pecados que no nos permiten crecer como cristianos, en el desierto van a ser consumidos, para que tú y yo caminemos por la senda del Cordero, para que tú y yo caminemos por la senda de Cristo. Y número 2, cuando tú y yo salgamos del horno, escúchame bien, no vamos a salir oliendo a quemado. ¿Qué es salir oliendo a quemado? Los 3 amigos de Daniel no salieron oliendo a quemado porque no se les quemó ni siquiera un cabello de su cabeza. ¿Qué es oler a quemado? Cuando salimos del desierto, quejarnos del desierto que tuvimos. Eso es oler a quemado. Hacernos las víctimas. Es que yo soy el que más sufro. Es que yo soy el que más batallo. Es que yo soy el que más cosas le pasan. Es que el Señor está enojado contra mí. Paso de desierto en desierto. Eso es oler a quemado. No recibir, escúchenme, no recibir la corrección del Señor. Y en lugar de recibir la corrección del Señor, salir del desierto en rebeldía y no corregir nuestro corazón. Y no corregir nuestro corazón. El barro se tiene que pisar en algunas ocasiones. El Señor nos tiene que moldear. Porque nos ama tanto, escúchame, nos ama tanto como para dejarnos como estamos. ¿Me estás escuchando? Nos ama tanto como para dejarnos como estamos. Yo te pregunto, seamos sinceros, ¿cuántos necesitamos que Dios haga su obra en nosotros? ¿Cuántos necesitamos que Dios forje su carácter en nosotros? Todos. ¿Verdad? Quien diga que no es mentiroso. Todos necesitamos que Dios forje su carácter en nosotros. Unos en una área, otros en otra área, otros en otra área, otros con cierto nivel o con cierto tipo, otros con cierto tipo, pero todos necesitamos que el Señor trate. Necesitamos que el Señor nos haga dóciles. Porque escúchame, lo más difícil del caminar cristiano son los tratos personales. Lo más difícil del caminar del cristiano es la conversión, no del espíritu y del alma, sino del carácter. Porque cuando venimos a Cristo, la obra de Cristo es completa, nuestro espíritu se hace perfecto. Somos seres trinos, espíritu, alma y cuerpo. Y hay una salvación para cada área del ser. Justificación para el espíritu, santificación para el alma y glorificación para el cuerpo. Dice la Biblia que en el cielo tendremos cuerpos glorificados. Ya hablamos de eso el domingo. Pero lo más difícil, escúchame, es que el carácter de Cristo se forje en nosotros. Difícil para el hombre, pero posible para Dios. Dice la Biblia que lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible.
Porque eso implica tener que rendir. Di conmigo, rendir. Y nosotros entendemos por rendir pérdida. Nosotros entendemos por rendir derrota. Nosotros entendemos por rendir fracaso. Pero cuando entendemos que nos rendimos a Cristo, no estamos perdiendo nada. Al contrario, estamos ganando el corazón de Cristo. Dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. No dice la Biblia, porque con Cristo vino y me crucificó con Él. Y a veces, Señor, decimos, Señor, cambia mi carácter. No, amigo. Mi hermano, cambia. Entrega tu carácter. O entreguemos nuestro carácter. Porque es muy sencillo nada más postrarnos de rodillas, levantar las manos. Señor, te entrego mi carácter. O Señor, cambia mi carácter, cambia mi vanidad, cambia mi orgullo. O cambia X cosa. Sí, oremos. Pero cada día crucificamos nuestra carne. No es sencillo. ¿O sí? Claro que no. Porque significa cada día quebrantar nuestro corazón. Porque significa cada día quebrantar lo que yo quiero. No es sencillo, es muy complicado. Pero les dije, para lo que el hombre es imposible, con la ayuda del Espíritu Santo Él nos irá formando. En su tiempo, en su tiempo, en su tiempo, en su tiempo. Tenemos que entender que Dios tiene su tiempo para todo, el tiempo correcto. A veces cuando necesitamos algo de parte de Dios, quisiéramos que Dios actuara en un instante, ¿sí o no? Y cuando se trata también de que Dios intervenga en nuestro carácter, también quisiéramos que Dios nos cambiara así, ¿sí o no? Y que hubiera una varita mágica, ¡pling! Y ya sale una nueva persona, ¿verdad? En su carácter. La nueva persona se transformó cuando recibimos a Cristo, hemos nacido de nuevo. Pero la santificación, el proceso del alma, como dije, vaya la redundancia, es un proceso diario. Dice el apóstol Pablo, renovaos el espíritu de nuestra mente. Un presente continuo, una renovación diaria a través de la palabra. Entonces tenemos que rendir al alfarero nuestra vida, nuestro corazón, ¿verdad? Y número 3, se contempla el resultado. El profeta Isaías nos hace ver, nos hace contemplar el resultado cuando el pueblo, escúchame, cuando el pueblo es más dócil y cuando el pueblo de Dios se forma a la voluntad de Dios. ¿Qué es ser dócil? Cuando dejamos de decir no, no, no y decimos sí, Señor, como tú quieras. El profeta Isaías nos hace contemplar un corazón dócil en el pueblo y nos hace ver, ¿verdad?, cómo se forma la voluntad de Dios en el corazón del pueblo. Isaías 64, por favor. Versículo 8. Si te fijas en los versículos pasados que leímos, siempre estaba en pregunta. Y dirá el barro al alfarero, ¿verdad? ¿No me creaste? ¿No tienes tú una obra para mí? ¿Y cuántas veces nosotros como barro hemos preguntado eso? Señor, ¿tendrás un plan para mí? Señor, ¿es que me escuchas? Señor, ¿es que estás conmigo? Señor, ¿es que vas a hacer? Señor, ¿es que vas a intervenir? Señor, y empezamos a cuestionar el plan de Dios. Pero cuando el corazón se ha vuelto dócil, dejamos de cuestionar y comenzamos a declarar la palabra como fruto del corazón de Cristo en nosotros. Vamos a leerlo todos juntos, el versículo 8. ¿Listos? Dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Somos obra de sus manos. Ese es el resultado de un corazón dócil. Cuando entendemos, les dije, platicamos, cuando entendemos, cuando llega a nuestro corazón la certeza de fe que Dios tiene una determinación para tratar con nosotros, que seguirá aunque el vaso se quiebre, nos restaurará, que podemos comprender que Dios es el alfarero y que nos hará una obra completa, porque Él es un Dios de obras completas. Tendremos un resultado, un corazón dócil.
Y dejaremos de pensar en nosotros, en lo que el Señor haga por nosotros, y reconoceremos su poderío y reconoceremos su señorío. Escúchame, reconoceremos y viviremos en el señorío de Cristo en nosotros. ¿Qué es el señorío? Es decir, que Cristo vive en nosotros, que Cristo es el que decide en nuestra vida, que cada día renunciemos al yo, que cada día matemos la carne, crucifiquemos la carne y el Señor sea el que se enseñoríe en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestras decisiones. Amén. Ese es el señorío de Cristo. Ahora yo te pregunto, ¿cómo es más sencillo? Y terminamos. ¿Cómo es más sencillo? ¿El estar cuestionando el poder de Dios? ¿Lo que vas a hacer? ¿Lo que no vas a hacer? O sencillamente ser más suaves, más humildes, más dóciles y más dispuestos a la voluntad de Dios. ¿Cómo es más fácil vivir? O corrijo la pregunta, ¿verdad? Está mal planteada. ¿Cómo nos conviene vivir? ¿Ah? Ahora, ¿cómo podemos vivir en la voluntad de Dios, pastor? Bueno, muy sencillo. Necesitamos paz para entender la voluntad de Dios y necesitamos reposo para hacer la voluntad de Dios. Necesitamos paz para entenderla y necesitamos reposo para cumplir la palabra del Señor. Amén. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos un segundo. Señor, hoy te pedimos, Señor, que como barro en tus manos nos hagas dóciles, que podamos reconocer, Señor, la determinación que tienes para tratar con nosotros, que podamos, Señor, reconocer que tú eres el buen alfarero, que podamos reconocer que el resultado de tu obra será hacernos más dóciles, será que tú formes tu voluntad en nuestra vida, que podamos forjar el carácter de Cristo en nosotros, que cada día podamos ir y crucificar nuestra carne, que cada día renunciemos al yo, que dejemos de pelear, que dejemos de luchar, que dejemos de trabajar en el esfuerzo propio y podamos dejar que el señorío de Cristo reine en nuestra vida y demos un paso a la madurez, el cese al esfuerzo propio, el dejar de hacer la cosa como nosotros queremos para comenzar a caminar conforme a tu plan, conforme a tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, hoy entregamos nuestro carácter y entregamos nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos reflejar más y más a Cristo. Tómate 30 segundos, por favor, para que conforme a la palabra, conforme a lo que Dios te habló, ores al Señor y le pidas que Él obre en tu vida, conforme a lo que Dios te habló. Tómate 30 segundos, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Espíritu Santo de Dios, por favor, obra, Padre, obra, Señor, en cada corazón, en cada vida, Señor, obra, Padre. En el nombre de Cristo, Señor, obra en cada vida, Señor, obra en cada vida, obra en cada vida, Señor, trayendo cambios y trayendo transformación. Obra, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Obra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, obra poderosamente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.